gusto de partir estas reflexiones en nuestro grupo, en mi grupo Constitucionalismo Crítico, esta vez representando un tema ahora que, como vamos a ver, procesal. Igualmente agradeciendo la participación del doctor Pedro Grandes, que debo confesarlo, pues siempre ha sido una inspiración en tribunal adentro cuando compartimos debates de tipo académico, profesional, así que es un honor estar acá a su costado. Pues bien, el tema que vamos a debatir en esta mesa 5 es el tema de la eficacia de los procesos constitucionales. Estamos atrasados de tiempo, además debo disculpar al doctor Dani López, que no pudo venir por un tema de último minuto, pero eso de alguna manera también nos va a facilitar el debate para poder abrir la discusión por más tiempo. Así que vamos a ser lo más cuidadosos posibles con el tiempo. Tenemos 15 minutos cada expositor y bueno, a ello nos vamos a ceñir. El trabajo que he preparado para el día de hoy es un trabajo que tiene dos partes. Una parte que es la ejecutabilidad de las sentencias constitucionales de tutela de derechos, y la segunda parte, la ejecutabilidad de sentencias de procesos de control normativo, propiamente el proceso de inconstitucionalidad y a raíz de ello algunos otros procesos como la acción popular de esa misma naturaleza. Vamos con lo primero, ¿no? Siempre a partir de, quisiera que no olvidemos eso de lo que está actualmente regulado en el Código Procesal Constitucional. Este es un debate sobre los 10 años de vigencia de este código, así que es obligado hablar de la eficacia que han tenido las normas del Código Procesal Constitucional en esta materia. Permítaseme primero, sin embargo, una pequeña digresión en relación a lo que viene a ser la sentencia constitucional. Yo he preparado una breve exposición de qué es lo que, a mi entender, tanto el Código como la jurisprudencia del Tribunal permitiría verificar en relación a la naturaleza jurídica de las sentencias constitucionales, ¿no? Lo que yo planteo, y naturalmente someto a vuestro debate, es que las sentencias constitucionales, tanto las del Poder Judicial como las del propio TC, revisten una triple cualidad que es muy importante tener en cuenta al hablar de la ejecutabilidad de estas sentencias y del problema que genera la inejecución de una sentencia. Tienen en primer lugar, digo yo, siempre en la primera parte en materia de derechos fundamentales, una relevancia de tipo individual, ¿no? En la medida en que allí donde se tutela un derecho fundamental a través de un proceso de amparo, a través de un proceso de habeas corpus, o a través de una data, o en fin, incluso a través de un proceso de cumplimiento, se reponen las cosas al estado anterior, tal como lo dice precisamente el Código Procesal Constitucional. Pero tiene también una relevancia de tipo colectivo, o diría yo, de relevancia objetiva, en la medida en que una vez notificada una sentencia, o publicada en el peruano, en el caso de los procesos de control normativo, despliegan una triple función, ¿no? Por un lado, marcan el camino que ha de seguir la jurisprudencia ante supuestos similares. Por el otro, siempre dentro de esta segunda dimensión colectiva, sus criterios vinculan más allá de las partes, es decir, a todos los poderes públicos y a los particulares. Y en tercer lugar, nuevamente, siempre dentro de la perspectiva colectiva, empoderan a quienes forman parte de un universo de potenciales demandantes. Es decir, cuando sentencia a un juez de un juzgado constitucional o una sala en una sentencia que deviene inapelable, o una sentencia del Tribunal Constitucional, genera una expectativa razonable de los futuros demandantes para obtener el mismo resultado, ¿no? Entonces, esto es algo muy interesante que justamente uno de los artículos que hemos colgado en nuestro dossier, el del doctor Pedro Grandes, está relacionado con la eficacia de algunas sentencias, ya no desde un punto de vista procesal, sino desde un punto de vista incluso simbólico, ¿no? ¿Qué tanto así permiten las sentencias constitucionales abrir debates sobre derechos, la deliberación sobre su contenido y alcances? Entonces, dimensión individual, dimensión colectiva, y finalmente diría yo, las sentencias constitucionales también representan una actividad o el resultado de una actividad argumentativa. Sobre eso ya se ha hablado bastante aquí entre amigos, bueno, estamos entre amigos sobre las formalidades, pero varios
los que han expuesto hoy han dado especial énfasis en el tema de la argumentación de las sentencias constitucionales. Y ahí permítaseme una digresión. Efectivamente, la legitimidad de los tribunales y salas y cortes constitucionales proviene de esta carga argumentativa que deberían tener todas las sentencias constitucionales, ¿no? Como lo dice Robert Alexi en un artículo muy interesante publicado hace 2 años, el Tribunal Constitucional tiene una legitimidad de tipo de representación argumentativa, ¿no? De alguna manera los fundamentos, la juridicidad de su razonamiento debe estar plasmado en una sentencia, en sus fundamentos constitucionales, y además esta debe ser aceptada de alguna manera por una sociedad que idealmente comparte algunos valores, ¿no? No cualquier razón permite decir de una sentencia que esta es constitucional, sino una razón que pueda ser defendible sin que quien lo defienda pueda ruborizarse al decir lo que está diciendo, sino que es necesario encontrar razones verdaderamente justificadas y que puedan ser demostrables, digamos, en un foro público, ¿no? De todo ello se deduce, pues, que, hablando en estos términos de una sentencia constitucional, el incumplimiento de una sentencia de tutela de derechos no solamente representa el incumplimiento de estas 3 finalidades, ¿no?, sino que incluso supone su negación o su menosprecio. Por ejemplo, así yo lo pongo de un punto de vista muy casuístico, ¿no?, el incumplimiento de una sentencia de amparo laboral que ordenara la reposición de un grupo de trabajadores sindicalizados, por ejemplo, podría poner en boca de la empresa renuente las siguientes palabras, abro comillas: incumplo esta decisión judicial, diría la empresa, porque considero que no tienes el derecho, que no lo tendrán quienes me demanden en el futuro, y porque las razones que aduce el juez en su sentencia no me convencen, y por ende no las considero vinculantes. Aunque parezca anecdótico, esto ha sucedido en nuestro país, y yo tengo el dato acá de un caso de un amparo laboral, el caso de la Federación Nacional de Trabajadores de Textiles del Perú versus la Corporación Texpop, que es una sentencia bien interesante en la medida en que el juez ahí, muy a contrapecho de lo que se podría decir del artículo 9 del Código Procesal Constitucional en materia probatoria, hace una interpretación en relación a los indicios, ¿no?, a la prueba por indicios en materia constitucional. Me eximo de dar los detalles del caso, pero el dato anecdótico es que esta sentencia lleva 4 años de ser ejecutada, o estando en ejecución y de no culminarse esta, en el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, ¿no? Incluso hay una noticia en el Diario 1 donde dicen que se va a denunciar por desacato al empresario ante un juzgado penal. En fin, también podría decirse otro tanto de la autoridad estatal que incumple los estándares ambientales fijados en una sentencia con calidad de cosa juzgada. Hay una página web que es la de Justicia Viva, donde hay colgado un informe donde se está diciendo que hay varios decretos supremos dictados por el actual y el anterior gobierno que incumplen los estándares jurisprudenciales fijados en el caso Cordillera Escalera, ¿no?, en materia de protección del medio ambiente. O, por ejemplo, también estas palabras que yo parafraseaba hace un momento podrían ser dichas de una institución educativa, policial o militar, que pese a las reiteradas condenas en vía de amparo, sigue considerando a la paternidad o a la maternidad del cadete como una falta sancionable. A tal extremo que a través de una sentencia muy interesante, muy poco difundida, que salió este año, la 1126-2012, proceso de amparo, se tuvo que declarar un estado de cosas inconstitucional, porque se verificó que los centros de estudio castrenses no cumplían la sentencia del Tribunal Constitucional que decía que esta causa no se puede invocar para separar a un cadete. Y en fin, y así muchos ejemplos, ¿no? Pero allí donde el nivel del incumplimiento de las sentencias constitucionales es alto, se podría decir que el desafío a la autoridad jurisdiccional, que es de lo que estoy hablando, es un riesgo siempre permanente, un riesgo latente, ¿no? Y es por eso que es necesario siempre reflexionar sobre la efectividad que tiene una sentencia constitucional, en la medida en que la tutela jurisdiccional efectiva no es solamente obtener una sentencia fundada en derecho, como lo recordó el doctor Castillo hace poco, sino también la ejecutabilidad plena y en sus términos puntuales, ¿no?, en lo que establece el fallo constitucional.
Voy a avanzar un poco más rápido porque de repente no me va a alcanzar el tiempo. Pues bien, yo utilicé el mismo fraseo que el doctor Carpio había utilizado hace un momento, que era en relación a las promesas del Código Procesal Constitucional en materia de ejecución de sentencia. Y efectivamente, hay varias promesas que yo las he listado acá solamente para tenerlas en cuenta en el debate, que son las siguientes y que no estaban en la legislación precedente al Código Procesal Constitucional. Tenemos las medidas coercitivas, que implican que ante la renuencia de una autoridad o de una persona X se le puede imponer multas fijas y acumulativas. La apertura de un procedimiento administrativo disciplinario contra la autoridad renuente, establecida en el artículo 59, segundo párrafo, muy pocas veces utilizado, diría yo, habría caído incluso en desuso. La figura de la destitución del responsable también es una novedad del Código Procesal Constitucional, pero no como un mecanismo de sanción, ¿no? Porque acá se confunde mucho, también, permítaseme la digresión acá también, que la destitución del responsable a veces se ha utilizado en nuestro país, como en el caso de La Parada, que se ha colgado en el dossier del grupo de estudio de este evento, donde se pretendía aplicar la destitución como consecuencia del artículo 8 del Código Procesal Constitucional, que no tiene nada que ver con la ejecución de sentencias, sino con la posibilidad de que el acto lesivo mismo en sí considerado sea un ilícito penal. Y ahí lo que tiene que suceder es que se remiten copias al Ministerio Público para que se haga un proceso eventualmente penal, pero porque se cometió el acto lesivo, por ejemplo, de discriminación, ¿no? Eso está penado, por ejemplo, en nuestro Código Penal, el delito de discriminación, y si sucediera eso también cabría un proceso de amparo, naturalmente para, por ejemplo, reponer a un estudiante que es, digamos, sacado a un colegio por motivos discriminatorios. Ya bueno, esa figura es totalmente distinta a la que establece el artículo 22, segundo párrafo, que es cuando el órgano o la persona que está encargada de cumplir la sentencia es renuente de hacerlo, ¿no? Y en ese caso, diría yo, la destitución ha tenido nula eficacia, no se ha aplicado en ningún caso que se conozca. Luego viene la sentencia ampliatoria, que está reconocida en el artículo 59, cuarto párrafo, que ha tenido, primero, una aplicación muy incipiente en la jurisprudencia constitucional, en la cual no se llegó a decir que se aplicaba en principio una sentencia de este tipo, ampliatoria, que es el caso de Lima Golf Club. En este caso, como algunos recordarán, se trataba de dos aspirantes a socias del club, que en dos oportunidades el club le denegó el acceso injustificadamente o inmotivadamente. El tribunal condenó en 2 veces y en la tercera vez ya ordenó directamente su incorporación. Yo diría que en este caso estábamos técnicamente hablando de una sentencia ampliatoria, aun cuando el tribunal no lo dijo. También está la figura de la actuación inmediata de la sentencia, reconocida en el artículo 22, segundo párrafo, y la represión de actos homogéneos en el 60. Nada más, no me quiero profundizar en estos temas. Simplemente habría que reconocer acá un artículo muy interesante de Juan Monroy Gálvez, que ha sido publicado en el último número de la revista de Maestría en Derecho Procesal, donde digamos, artífice, entre comillas, de estos mecanismos que acabo de mencionar, ha reconocido que estamos ante un código que ha innovado en nuestro ordenamiento jurídico medidas que no existen en otros códigos, y dice que se trataría de un sistema típico de medidas coercitivas que han sido establecidas pioneramente en el Código Procesal Constitucional. Sin desconocer ello, yo quisiera traerles acá, fruto de una investigación comparada, algunas otras figuras que, si bien se reconoce que hay un sistema típico de medidas coercitivas muy importante y muy útil para los jueces constitucionales para efectivizar sus sentencias, sin embargo, estas otras figuras, les digo yo, podrían ser tomadas en cuenta para resolver problemas que de repente también tenemos en nuestro país, con las sentencias constitucionales de tutela de derechos. Por ejemplo, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales de Ecuador dispone un mecanismo muy interesante que se llama la ejecución de sentencias y acuerdos reparatorios. Esto de los acuerdos reparatorios implica que el juez constitucional, al momento de ejecutar sus sentencias, puede en algunos casos ordenar reparaciones ante la, entre comillas, o valga la redundancia, irreparabilidad del derecho, ¿no? Cuando ya no hay posibilidad de reponer las cosas del estado anterior en vía de ejecución de una sentencia,
el juez constitucional puede ordenar una medida de reparación en el caso ecuatoriano, ¿no? Hay un incidente de desacato también, que es un procedimiento en el caso de Colombia muy interesante, y que se ha tenido aplicación en el ordenamiento colombiano por la Corte Constitucional colombiana. Luego está también, siempre desde la perspectiva comparada, la figura de la distinción entre el incumplimiento estricto de una sentencia y la evasión de la sentencia constitucional, que es algo que no se distingue también mucho en la jurisprudencia constitucional. Generalmente creemos que las sentencias se incumplen cuando el empleador no quiere reponer al trabajador, cuando una asociación privada no quiere reponer a la persona que ha sido separada indebidamente y justificadamente, pero no son los únicos tipos de incumplimientos. También hay incumplimientos de sentencias de tipo indirecto, ¿no? Y sobre esto se ha escrito mucho y se ha reflexionado muy poco también, ¿no? Vamos ahora entonces a la implementación de estas promesas que ha establecido el Código Procesal. Si uno hace un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se va a dar cuenta que solamente ha habido sentencias en materia de ejecución respecto de la actuación inmediata y de la represión de actos homogéneos, que ya todos conocemos de qué se trata, cómo funciona, en fin, el propio tribunal lo ha hecho. Pero sin embargo hay un vacío, creo yo, injustificado, que no resulta explicable en realidad, del tribunal en relación a la operatividad de los demás mecanismos de coerción. Y muy por el contrario, en vez de empoderar al juez de ejecución a través de estos mecanismos como las medidas coercitivas, las multas, el incidente de destitución del responsable, en fin, el propio tribunal, como órgano supremo de control de la Constitución, se ha autoatribuido la posibilidad de ejecutar sentencias constitucionales y ser él quien supervisa la ejecución. La figura más evidente de esto es el del recurso de apelación por salto, que fue una creación jurisprudencial pretoriana, que si bien es cierto, si uno hace un análisis, ha llevado a través de este mecanismo causas de interés público al Tribunal Constitucional en vía de ejecución. Eso no está justificado para todos los casos. O sea, el tribunal no está para ver en vía de apelación por salto, creo yo, si es que se hizo bien el cálculo de una pensión, o si es que se hizo bien el cálculo de la remuneración de los devengados. No está para eso el tribunal constitucional. Y la misma tónica de lo que se ha venido exponiendo en este seminario, creo yo que el tribunal debería autorrestringir este mecanismo, que es válido, pero que debería estar determinado para casos muy relevantes que tengan una trascendencia nacional, pública, ¿no? Y no de manera abierta como es hasta ahora. Sin embargo, esta definición ya está en la cancha del legislador, no tanto, creo yo, al punto de que hay un proyecto de ley que se estaba debatiendo hasta el año pasado, no lo he podido verificar, que está tratando de modificar el artículo 18 del Código Procesal Constitucional para introducir ya normativamente el tema de la apelación por salto, pero hay un peligro ahí porque nuevamente está incurriendo en el mismo error, creo yo, que es abrirlo para todos los supuestos. Eso en cuanto a las sentencias de tutela de derechos. Y permítaseme ahora hablar de procesos de control normativo, que es básicamente de lo que voy a terminar ya mi exposición, que es de lo siguiente. Hay algunos autores en la doctrina que se han manifestado en el sentido de que no cabría ejecutar sentencias de inconstitucionalidad, dado que las sentencias de inconstitucionalidad, por ejemplo, una vez publicadas en el Diario Peruano, las normas se quedan expulsadas del ordenamiento jurídico. Yo diría que esta respuesta es correcta, pero incompleta, en la medida en que se ha visto casos en los cuales sentencias del Tribunal Constitucional pronunciadas en un proceso de inconstitucionalidad son incumplidas por los órganos que son los destinatarios de esas sentencias. Por ejemplo, en materia de justicia militar, esto se vio claramente porque hasta en 4 oportunidades el legislador volvió a incurrir en los mismos vicios de inconstitucionalidad que habían sido declarados como tales en sentencias del tribunal. Al punto de que el día de hoy también está en el Tribunal Constitucional impugnada el nuevo Código Penal Militar, donde se dice que estos nuevos tipos penales estarían incumpliendo nuevamente las sentencias de justicia militar que tipificaron qué era delito de función y qué no era delito de función. Entonces, por ejemplo,
el caso de la justicia militar, ¿no? Pero también hay un caso muy interesante que también se quedó en el tintero en el tribunal, que era el tema de la aportación de la 2530, que es un tema de repente que no conocemos mucho, los que no somos aficionados a la materia previsional, pero que la gente de carne y hueso sí es muy importante, ¿no? A la gente ahora se le está descontando, a quienes son trabajadores de la 2530, un porcentaje que el tribunal ya dijo que es inconstitucional en una sentencia del 2006. Sin embargo, el tribunal lo declaró inconstitucional y le delegó la potestad al legislativo, a través de una vacatur sentencial, para que regule cuál era ese porcentaje que sí era constitucional, ¿no? Para que pudiera generarse, pues obviamente, un fondo a través del cual pagarse a los pensionistas de la 2530. Hasta el día de hoy han pasado 8 años, ¿no? Y no se ha publicado esa ley reclamada por el tribunal a través de una sentencia exhortativa vinculante, y están llegando al tribunal amparos en los cuales los pensionistas o los trabajadores que están aportando de la 2530 dicen: señores del Tribunal Constitucional, el legislador no ha aprobado la ley reparadora de inconstitucionalidad y a mí me siguen descontando el 30% de mi remuneración. Voy ante el juez, voy ante la autoridad responsable de donde yo estoy trabajando, y me dicen que me tienen que aplicar esa ley porque el tribunal, el legislador no ha aprobado la ley reparadora, ¿no?, de esa sentencia exhortativa vinculante. Entonces, es bueno pensar también de que, si bien las sentencias de inconstitucionalidad tienen una operación de puro derecho, al día siguiente publicadas en el peruano, surten sus efectos jurídicos, otra cosa, esos son los efectos de la sentencia, otra cosa distinta es el cumplimiento de una sentencia de inconstitucionalidad. Y aquí ya no vale tanto remitirnos a lo que dice el fallo de una sentencia, que dice fundada o no fundada y por tanto inconstitucional una norma, sino a los fundamentos de la sentencia, donde se establece, de la sentencia de inconstitucionalidad, donde se establece, a manera de una regla concreta, que una determinada norma, ya no una disposición, sino una determinada norma, es inconstitucional por tales motivos, y lo seguirá siendo en tanto no cambie el estatus normativo de la Constitución. Mejor dicho, las normas que utilizó el Tribunal Constitucional como parámetro en el juicio de constitucionalidad. Entonces yo creo que, ya terminando, se tendría que, como modificación al Código Procesal Constitucional, prever un incidente de ejecución para también las sentencias de inconstitucionalidad, para hacer frente a estas reiteraciones del legislador que incumplen una sentencia del Tribunal Constitucional de manera manifiesta, claro está, pero también para poder de alguna manera exigir al órgano democrático que emita una ley que ha sido reclamada por una sentencia exhortativa vinculante del Tribunal Constitucional. Entonces, me parece que esto es una modificación atendible. Con esto yo doy por terminada mi exposición y más bien le cedo la palabra al doctor Pedro Grande. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes con todos y también muy agradecido por la invitación. Quisiera aprovechar también para felicitar al grupo del constitucionalismo crítico, ¿no? Creo que hay necesidad de que estos espacios se preserven, se promuevan, ¿no? Es parte de la vida constitucional, creo yo, abrir estos espacios para que hayan voces críticas en el desarrollo del derecho constitucional. Y también los que están dentro del tribunal, espero yo que cuando salen se vuelvan realmente críticos, ¿no? Yo sé que ahora no les dejan ni siquiera poner me gusta en el Facebook, ¿no? Me han dicho eso, ¿no? Me han contado, me han chismoseado. Entonces, sin duda el tema de la ejecución en un contexto como el nuestro es un tema de derecho constitucional. Yo creo que lo primero que había que decir es recobrar la relevancia constitucional que tiene el tema de la ejecución, ¿no? No es un tema de trámite procesal, sin que esto significa desmerecer los trámites procesales, por supuesto. Lo que quiero decir es que muchas veces en el momento de la ejecución se juega el contenido de los derechos, ¿no? Ahí a veces se diluye lo que uno ha batallado en lograr a través de una sentencia, ¿no? Y cuando uno observa lo que ya José Miguel de manera muy clara ha resumido lo que hay en la legislación, se da cuenta de que a lo mejor
quienes han regulado procesalmente cómo se debe implementar estas sentencias del tribunal, yo creo que han estado pensando en una lógica muy procesal y algo todavía, yo diría, positivista antigua, ¿no? O sea, en el sentido de que piensen ustedes solamente en el hecho de que no hayan mecanismos más que para, como dice el artículo primero, que el objeto de los procesos constitucionales es, como dices exactamente, reponer las cosas al estado anterior, ¿no? O sea, uno podría pensar de que el derecho constitucional en un contexto como el nuestro se vuelve absolutamente conservador, ¿no? O sea, algo que uno tiene que ya haber tenido, ¿no? Pero muchas veces, cuando uno piensa sobre todo en derechos sociales, en el Perú, ¿no? El proceso constitucional puede ser de conquistas, ¿no? No hay nada que reponer. Piensen ustedes, yo estoy pensando, por ejemplo, en el derecho de defensa de personas quechohablantes o aymaras, ¿no es cierto?, que no existen intérpretes en los procesos judiciales, y vigilar esas sentencias, ¿no? No existe. ¿Cuál es el estado anterior? Si lo que antes había era desprotección y desamparo absoluto, ¿no? De manera que las sentencias son también, constitucionales, son también en este sentido constitutivas de derecho a veces, en algunos casos, ¿no? Creo que aquí también la dogmática procesal debería ayudarnos un poco a reflexionar qué son realmente las sentencias constitucionales, porque algún sector suele caracterizarlas como sentencias de condena, ¿no? Y ya no en consecuencia declarativa de derechos, cuando la realidad muestra muchas veces que hay a veces que el tribunal reconoce, declara, ¿no? O cuando, sobre todo cuando interpreta la Constitución y reconstruye el discurso de los derechos, como ha sido en algunos de los tiempos buenos del Tribunal Constitucional. Yo tenía básicamente dos ideas que compartir con ustedes. Me han dicho que un poco puedo atreverme a ser avesado y lanzar las ideas, ¿no? Y las dos ideas, sin PowerPoint, se los planteo más bien porque esto me puede poner más nervioso de lo que ya estoy en un espacio especializado, ¿no? La primera idea tiene que ver con la necesidad, creo yo, mirando las experiencias comparadas, el desarrollo de un tribunal constitucional que tiene buenas hazañas, creo yo. Y yo lo llamo tribunal constitucional porque creo que la lógica con la que actúa es la de un tribunal constitucional. Me refiero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cómo la Corte ha construido una jurisprudencia protectora de derechos y cómo lo ha ido implementando. Me refiero a la necesidad, creo yo, de implementar mecanismos de vigilancia, supervisión, de cumplimiento de las sentencias. Yo estoy pensando en sentencias como, por ejemplo, la descontaminación de la Oroya, ¿no? Hay una sentencia del tribunal. Y las experiencias comparadas que pueden ayudarnos a reflexionar qué cosa habría que hacer en términos de, digamos, de técnica procesal, que aquí sí nos podría ayudar muchísimo, es mirando, por ejemplo, lo que ha hecho la Corte Constitucional colombiana, ¿no? Yo traía a colación la sentencia esta famosa sobre el tema de el desplazamiento por la guerra interna en Colombia. Yo le he seguido hasta el año 2010 esa sentencia, y yo recuerdo que habían llegado ya cerca de 100 audiencias, que la Corte había sido prácticamente un motor impulsor de políticas públicas. En algunos casos eran claros emplazamientos al Poder Ejecutivo, en otros eran reuniones de trabajo, ¿no es cierto?, con grupos parlamentarios, iniciativas legislativas movidas desde la jurisdicción. Lo que ha dado lugar incluso a un conjunto de trabajos que empiezan a buscarle, digamos, la base conceptual, el discurso teórico que está detrás de esto, para legitimar lo que está haciendo la Corte. Porque claro, cuando uno piensa si eso tiene asidero en la dogmática constitucional occidental, seguramente que no se encuentra fácil material para decir si está bien o está mal, porque a veces juzgamos lo que hacen nuestros tribunales a partir de algunas tesis que se hacen en universidades europeas, y creo que lo que hay que empezar es a reflexionar a partir de nuestros problemas, ¿no? Y yo creo que aquí el tema de la posibilidad de que el tribunal implemente audiencias para el seguimiento de sus sentencias nos puede orientar lo que ha hecho hasta esta fecha la Corte colombiana.
ha sido un promotor de diálogo, además, entre el tribunal y no solamente el Poder Legislativo, sino también el Poder Ejecutivo. Y la segunda idea que yo quería compartir, o sea, que aquí lo que quiero decir es, creo que la ejecución, en esta primera idea, antes de cerrarla, la ejecución exige lo que el propio tribunal también en alguna sentencia aquí en el Perú ha llamado la vigencia del principio de jurisdiccionalidad durante la implementación de las sentencias del tribunal. O sea, el tribunal no debiera perder jurisdicción hasta cuando no se haya cumplido exactamente lo que ha dispuesto. Y ahora vinculo esta primera idea con la segunda. La segunda idea tiene que ver con la necesidad de que ese principio de estricta jurisdiccionalidad que se debería mantener durante la etapa de ejecución, creo que debería ir acompañado de otro principio sin el cual la jurisdicción no anda bien, que es el principio de razonabilidad. Si se permite, y si de nuevo se observa el ejemplo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, claramente la Corte no es que exija, porque no siempre es posible, a pie juntillas el cumplimiento como matemático de todo lo que exactamente dispone. El proceso de implementación puede permitir, digamos, un diálogo con los poderes comprometidos, ¿no?, con las situaciones jurídicas o fácticas que se presentan en los contextos. Y en consecuencia, esto de que la cosa juzgada es 2 más 2 y ya no se mueve, hay ejemplos prácticos que demuestran de que no siempre es así, ¿no? Claro, el tema es quién es el titular, quién tiene la prerrogativa y el poder para mantener este principio de razonabilidad. Porque junto al principio de razonabilidad, en algunos casos, ya hemos visto aquí la experiencia cercana también, junto al principio de razonabilidad seguramente está también lo que podríamos llamar un principio de jurisdiccionalidad compartida con quien decide algo y quien lo implementa lo que ya está decidido. Pongo un ejemplo que espero no genere problemas porque hay un caso, entiendo yo, por discutirse o por definirse en el tribunal, pero yo pienso más bien en un caso como los arbitrajes de la mafia orellana. Los arbitrajes de la mafia orellana, muchos de ellos han terminado en despachos judiciales que los jueces tenían que ejecutar. Y uno se podría preguntar si esos jueces deberían o no cuestionarse cuánta responsabilidad tienen como órgano jurisdiccional en la implementación y en la ejecución de ese mandato que saben que es fraudulento o medio mafioso. Entonces, quien ejecuta asume parte de la responsabilidad si es que asumimos de que ejecutar una orden del tribunal significa compartir responsabilidad jurisdiccional. Porque yo he escuchado a algunos jueces del Poder Judicial decir de que, bueno, lo que la ley dice es que lo que está contenido en el arbitraje ya no se toca, ¿no? Eso es cosa juzgada, cosa sagrada. El que ejecuta es casi como uno que solamente aprieta el gatillo, ¿no? Y a mí me parece que no. Me parece que el principio de razonabilidad exige compromisos también en la etapa de ejecución de las sentencias. Y entonces, con estas dos ideas, me parece a mí que podríamos, a lo mejor las promesas a las que se ha referido José Miguel, tenerlas un poquito más cercanas, ¿no? Es decir, por un lado, hacer que el tribunal, imaginen ustedes, pueda hacer efectiva las promesas de los derechos sociales en el Perú. Me parece que el Código Procesal Constitucional no le brinda al juez todas las herramientas de lo que supondría poner en práctica o ejecutar, concretar una sentencia constitucional en materia de derechos sociales, que a veces significa hacerle seguimiento y, digamos, estar ahí detrás de los poderes que están comprometidos con el cumplimiento efectivo de una sentencia. Y lo segundo, yo sé que es un poco delicado, porque el principio de razonabilidad podría, excepcionalísimamente, permitir al juez de ejecución a no verse comprometido necesariamente, exactamente con los términos precisos del mandato que viene contenido en la sentencia. Y como digo, para no comprometernos en a qué me estoy exactamente pensando, pienso yo en una catástrofe que pueda ocurrir el siguiente día de que un juez ha emitido una decisión, ¿no es cierto?, en el que se ven comprometidas las personas y sus bienes. Entonces yo pienso que el principio de razonabilidad permitiría en etapa de ejecución, sin perder la jurisdiccionalidad del acto de ejecución, poder eventualmente mover algunas cosas
con mucho cuidado desde luego. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Pedro Grandes y ahora sí abrimos el debate con las preguntas que tengan a bien formular. Las exposiciones de tanto de José Miguel como de Pedro Grandes, ¿verdad? Y bueno, tengo una consulta para el doctor Pedro Grandes, ¿no? Me interesa mucho lo primero que dijo respecto a cómo la ejecución de la sentencia constitucional puede posibilitar, ¿no? El cumplimiento, la promesa de derechos sociales en el Perú, ¿no? Y ahí la consulta es cómo lo ve usted, ¿no? Porque tenemos que, digamos, por regla, cuando el Tribunal Constitucional emite una sentencia, y en este caso, por ejemplo, de derechos sociales, el expediente, una vez que se emite la sentencia, baja al juez de ejecución, que es un juez de primera instancia, para que éste cumpla lo que decide el tribunal. Y si estamos hablando de situaciones o casos estructurales o complejos donde se requieren transformaciones, ¿no? Se requiere que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, digamos, emitan normas, creen políticas públicas. Entonces, yo siempre me ponía a pensar si un juez de ejecución, ¿no? De primera instancia tiene la autoridad suficiente, sí tiene la autoridad jurisdiccional obviamente, pero si está en el nivel o está en la posibilidad material de poder impulsar un proceso de transformación de ese tipo, ¿no? Por ejemplo en el caso de Loroy, ¿no? O si es mejor, ¿no? Y si aquí habría algún tipo de vacío normativo que sería bueno regular, que en ese tipo de situaciones sea el propio Tribunal Constitucional quien asuma la ejecución de esas decisiones, ¿no? Que sería una situación excepcional porque no se ha visto hasta el momento casos en que el propio Tribunal Constitucional se encargue de la ejecución de su propia decisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la línea de lo que hace la Corte Constitucional de Colombia, que crea incluso una sala especializada para, digamos, hacer seguimiento a este tipo de sentencias estructurales, ¿no? Si es que ¿cree usted que esa sería una solución y si es que eso requeriría alguna modificación normativa o es posible hacerlo ya con lo que tenemos, ¿no? Esa era Ahora sí funciona. Bueno, yo quiero hacer una pregunta directamente al doctor Pedro y también por supuesto a José Miguel. Ya que estamos una especie de reflexión sobre cosas arriesgadas, quería hacer un comentario arriesgado también. Me imagino la idea de la ejecución de sentencias y me imagino el parámetro de la tutela procesal efectiva, ¿no? Un poco el doctor Pedro lo ha dicho acá. Cabría pensar, dado que parece que el artículo 22 no es la solución, o yo pregunto, ¿no? ¿Cuál sería la solución? ¿Una reformulación quizá? Un poco también en la línea que ha dicho Johan, ¿se requiere directamente que el tribunal asuma determinado papel, determinado compromiso? O incluso, me imagino, ¿no podría en esta lógica de cosas arriesgadas haber un amparo en defensa de otro amparo? Imaginemos que en un primer proceso se desnaturaliza, digamos, el mandato establecido en una sentencia y esta en vías de ejecución nunca llega a completar o hacer que el derecho se cumpla, se reconozca. ¿Cabía un amparo en contra de en defensa de otro amparo, en defensa de un primer amparo? ¿O tendríamos que buscar una solución tipo modificación del artículo 22? Creo que existe alguna jurisprudencia del tribunal, alguna queja, el caso Banco Continental puede ser respecto a estos temas, pero no creo que exista propiamente una línea, acá comentábamos con Johan, una regla dura, digamos, respecto al tema. No sé qué podrían comentar al respecto. Buenas tardes. Dos preguntas, una para José Miguel. Quería preguntarte sobre la visión que tenemos del juez constitucional a propósito de la ejecución de sentencias constitucionales. Una posibilidad frente a sentencias que emiten los tribunales contra los poderes públicos es que discuta un poco más las sentencias con las autoridades se legitimen en espacios con autores sociales, con autores políticos, o que no decida él, sino reenvíe la cuestión para que los actores políticos sean quienes deciden finalmente, que sería una forma diferente de mirar cómo se emite la sentencia, ¿no? Porque si nosotros emitimos una sentencia que compele a un poder político a hacer algo,
poder político se niega a hacerlo, el tribunal, bueno, ha propuesto algunas medidas que puede tener el tribunal para que el legislador emita una norma, pero en general los poderes políticos se resisten a resolver, a atender mandatos como los que por ejemplo reclama Johan con razón. Entonces la pregunta es, ¿estamos mirando bien la naturaleza de la justicia constitucional frente a los poderes públicos, de tal forma de que no estamos lanzando una sentencia al vacío y estamos generando una ficción que de repente debería solucionarse de otra forma, de repente atendiendo a una teoría constitucional diferente, diversa, crítica, no sé? Y el profesor Pedro, la razonabilidad, si me he entendido bien, permitiría que en una situación excepcional un juez de ejecución pudiera variar, modificar, atemperar el mandato de una ejecución judicial, pero usted ha puesto un ejemplo fácil hacia abajo, o sea, hay un sistema natural, no hay recursos, que se puede atender en los términos que puede funcionar en muchos sentencias. Pero mi pregunta es si hacia arriba no se puede atemperar con esta tesis de la racionalidad. Por ejemplo, descubren fuentes probadas de gas para los próximos 20 años que hacen de Perú un país tan rico como en términos de petróleo. Entonces, un mandato de derechos sociales que el tribunal lo formula en sentido laxo, se incorpora en un siguiente presupuesto, y si no en el siguiente, no podría ser razonablemente modificado para que el juez de ejecución varíe el mandato hacia arriba y no hacia abajo, sea exigiendo más de lo que había pedido en la sentencia. O sea, la pregunta de fondo es la realidad, como la ha planteado en un caso fácil hacia abajo, no debería funcionar en un caso fácil también hacia arriba. Gracias, buenas tardes. Para el doctor Pedro Hernández, en relación a esta manera o a estas formas de cómo el Tribunal Constitucional podría hacer el seguimiento de sus propias sentencias para, si se quiere, entre comillas, verificar, ¿no?, que la ejecución se dé en el término de las mismas. Yo quisiera poner como ejemplo antes más el tema de la declaratoria o reconocimiento del estado de cosas inconstitucionales, ¿no? Y obviamente el ejemplo planteado, digamos como parangón, que es lo ya manifestado por la Corte Constitucional de Colombia, y yo me ponía a pensar, por ejemplo, en los casos de las comunidades nativas, las comunidades campesinas, quienes por ejemplo, o de quienes se vienen vulnerando de manera permanente sus derechos. La declaratoria, por ejemplo, un supuesto una declaratoria de estado de cosas inconstitucionales, porque podemos observar que, por ejemplo, diferentes instituciones del Estado se encontrarían involucradas para esto. Un caso concreto, por ejemplo, de las comunidades nativas de la Cordillera del Cóndor, que un gobierno pasado primero les ofrecieron a ellos que una parte de su territorio iba a ser considerado como una reserva, un parque, como estado de conservación por parte del Estado. Sin embargo, luego esta parte o una parte de esta parte incluida es vendida, ¿no?, para ser explorada y explotada sus riquezas minerales. ¿Cómo se podría hacer, por ejemplo, si es que el Tribunal Constitucional reconocería un estado de cosas inconstitucionales, porque no solamente se trataría de esta comunidad, sino de varias comunidades campesinas y nativas que sufren las mismas consecuencias, ¿no?, muchas veces de la acción del Estado y de diferentes instituciones? ¿Cómo se podría hacer, por ejemplo, para concretar o para restituir los derechos, o como usted lo decía al inicio de su exposición, incluso para digamos, declarar algunos incluso derechos de repente no establecidos en la Constitución o no reconocidos todavía, ¿no? Se necesitaría específicamente una normatividad, ¿no?, o lo podría hacer en base a lo que ya tiene el Tribunal Constitucional, en base a las disposiciones normativas existentes hasta la fecha, ¿no? Teniendo en cuenta que también muchas veces para poder digamos, mantener la vigencia de un derecho fundamental no se necesita o no es necesario que exista una disposición digamos, infraconstitucional para darle su plena vigencia, ¿no? Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Yo revisaba un poco el código y pensaba en los mecanismos coercitivos que nos establece el artículo 22, y además
la articulación de esto con el artículo 59 y lo pensaba sobre todo por el reciente caso del CNM, en el cual muchos señalaron de que lo que finalmente hacía el tribunal es que frente a la renuencia del CNM de ejecutar la sentencia, estaba haciendo esta ejecución al que lo habilita el artículo 59, ¿no? Esta ejecución por sustitución frente a, a una autoridad renuente. Y entonces, en algún momento cuando lo conversamos, incluso en el grupo, hay quienes planteaban que el 22 tendría que ser como que el primer paso, digamos, ¿no? Primero intentar los mecanismos coercitivos del 22, multas, eventualmente el apercibimiento de destitución, y solo frente digamos, a la falencia de que esto logre la ejecución, pasar al 59. Pero mi pregunta sería, ¿cómo lo perciben ustedes? Y también, claro, ¿cómo consideran que estos mecanismos coercitivos funcionan o no funcionan actualmente? Bien, el doctor Pedro me ha cedido la palabra para contestar rápidamente vuestras preguntas. Efectivamente, comenzando por lo último, por la pregunta de Anita, yo creo que la sentencia ampliatoria ha sido utilizada en este caso del CNM de manera exagerada, desproporcionada, y sin embargo creo que necesariamente cuando el Código Procesal Constitucional dice en el artículo 59 que la sentencia podrá suplir, no lo dice con estos términos, pero suplir la omisión, necesariamente hay que pensar si es que esa suplencia podría ir incluso un poco más allá de la sentencia principal. Esa es mi perspectiva, ¿no? Ponía el ejemplo de estas dos chicas que querían ser asociadas en un determinado club. Si en 2 oportunidades la asociación no quiere incorporarlas brindando motivos injustificados, inconstitucionales, quiere decir en la práctica que no quiere incorporarlas por un motivo que de repente es oculto, por discriminación, en fin, por lo que fuera, pero no lo manifiesta, ¿no? Entonces, en este caso, cuando el tribunal, por ejemplo, incorpora directamente a través de su sentencia, entre comillas, ampliatoria, está haciendo algo que no hizo la sentencia primigenia. La sentencia primigenia dijo, en 2 oportunidades usted tiene que motivar. Señores de la asociación, usted tiene que motivar por qué no quieren incorporarlas, ¿no? Entonces, habría que pensar, yo creo, en esta misma óptica, sin obviamente atentar la seguridad jurídica que está detrás de la cosa juzgada, de que la cosa juzgada constitucional en algunos casos puede ser, sin que esto suene una herejía, relativizada. ¿Por qué? Porque primero estamos ante un juez constitucional que es un juez de probabilidades antes que de certezas absolutas, y segundo porque la realidad nos demuestra que al momento de implementar las sentencias constitucionales pueden devenir muchos sucesos, ¿no? Puede devenir en irreparable el derecho, ¿no? La famosa sustracción de la materia, pueden cambiar los escenarios. En Colombia esto no hay ningún problema con los cambios de fallos de ejecución, ¿no? Por ejemplo, hay un caso muy interesante en materia ambiental en la Corte Constitucional de Colombia, donde se cambió la orden, porque se vio que la primera que se había dictado no había cumplido el objetivo para el cual había sido dictada, no la sentencia, el auto de ejecución, ¿no? Entonces es cambiado. ¿Por qué? Porque finalmente las medidas de reparación persiguen un objetivo, y si ese objetivo no se puede lograr a través de un auto de ejecución que dice se tiene que hacer así, pues se puede cambiar obviamente a través de otro auto de ejecución que disponga de otra cosa distinta, siempre y cuando no se cambie la sentencia. La sentencia siempre va a ser fundada, que se repare el derecho a la salud, que se repare el derecho a la educación, en fin. En cuanto a la legitimación de la justicia constitucional, la pregunta del compañero Juan Manuel, yo creo firmemente de que la justicia constitucional en nuestro país no puede ser más entendida en términos de una justicia autoritativa, ¿no? Y ejemplo palpable de ello son las sentencias exhortativas vinculantes del Tribunal Constitucional, porque allí el tribunal no fija de una vez y para siempre cuál es la norma que debe aprobarse para regular una determinada materia. Requiere la colaboración del legislador, ¿no? Entonces le da la primera posibilidad al legislador de que no sea el tribunal quien fije en su sentencia, a través de un fallo con carácter de cosa juzgada, cuál es el lineamiento que debe tener una determinada regulación en una materia, sino que le otorga al legislador esa posibilidad. Hay una especie de justicia constitucional dialógica, y eso también se podría replicar claramente en vía de ejecución, porque en vía de ejecución
lo ponía de relieve también el doctor Pedro, es posible hacer audiencias, ¿no? Así como hay audiencias públicas del Tribunal Constitucional, también porque, para dilucidar un tema de fondo, ¿por qué no podría haberlas para la ejecución de fallos estructurales, como mencionaba Johan también, mi compañero Johan, ¿no? Entonces, yo creo que actualmente habría que pensar en una legitimidad de colaboración interinstitucional entre el tribunal y los demás poderes, que no es una invención de la que estoy hablando, es algo que ha sido repetido en muchos ordenamientos comparados. Y finalmente, en cuanto a la pregunta que también planteaba César en relación al amparo, para favorecer la ejecutabilidad de otro amparo, efectivamente hay una sentencia del tribunal que otorga esa vía, no está en la Constitución, no está en el Código Procesal Constitucional, pero yo creo que ya es complicar más las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque significa lo que ustedes están escuchando, iniciar un nuevo proceso constitucional para verificar si se ha cumplido o no un fallo constitucional anterior. Puede tener alguna razón en algunos casos muy extremos, en los cuales el demandante quiera aportar mayor elemento probatorio dentro de los límites que nos brinda el artículo 9 del Código, para demostrar ante el juez que no se ha ejecutado bien su sentencia, pero solo en esos casos. En los otros casos es mejor que el incidente de ejecución sea eso, ¿no? Un incidente dentro del mismo proceso constitucional de amparo, ¿no? Si no, ¿qué razón de ser van a tener los procesos constitucionales, ¿no? Esa sería más o menos mi respuesta y cedo la palabra al doctor Pedro. Muchas gracias. Han habido hay varias inquietudes, voy a ver si puedo agruparlas, ¿no? Hay una preocupación si el modelo que tenemos, obviamente en el ámbito de protección de derechos fundamentales, en la medida en que ese es compartido entre el Tribunal Constitucional y Poder Judicial, si ese es un modelo eficiente en materia de ejecución, ¿no? Y la práctica demuestra de que no es tan eficiente, ¿no? Es más, yo he puesto ahí hay un ejemplo en donde incluso en la etapa de ejecución pueden haber interpretaciones de los jueces que dicen que ya el asunto ya no se puede revertir, como ha pasado en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, y sustracción de la materia. Porque son interpretaciones que hacen los jueces del Poder Judicial. Hay un trabajo que hace un tiempo yo promoví aquí que se publicara, que es de Silvia Bagni, una profesora de la Universidad de Bolonia, que focalizaba justamente o planteaba la necesidad de estudiar los sistemas de justicia constitucional, ya no a partir si concentrado o difuso, ¿no? Sino se centraba su atención en cuál era el mecanismo de implementación de los fallos. Y analizaba 3 o 4 modelos, me parece, el español, el italiano, el americano y el alemán, me parece, ¿no? El alemán. Y entonces lo que era interesante era que ella se centraba en que los sistemas más eficientes eran los que tenían o permitían que el tribunal que emitía el fallo tenga digamos, una supervisión permanente durante la etapa de ejecución. Estos eran los tribunales, digamos, que podían hacer realidad la justicia constitucional. Y en el caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos, esto, según ella, llevaba a que tengamos una Corte con una presencia importante en el sistema judicial. Y ponía algunos ejemplos, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, en el caso Brown, cuando vinieron las sentencias posteriores, que lo llamaron sentencias per curiam, un conjunto de decisiones que simplemente hacían referencia a lo resuelto en Brown, ¿no? En algún caso, la Corte Suprema tuvo que mandarle un documento al presidente Eisenhower, me parece que era en ese entonces, pidiéndole el apoyo de la Fuerza Pública Federal para entrar en un colegio que tenía el respaldo del gobernador, que era de Arkansas, me parece, y donde se tenía prácticamente un enfrentamiento de la fuerza policial del Estado con las fuerzas federales, ¿no? Aquí también, me imagino yo, siguiendo la tradición norteamericana, hemos puesto un artículo en la Constitución de que quien se encarga del cumplimiento y de hacer cumplir los fallos judiciales es el presidente de la República. Pero no, a nadie se le ha ocurrido tocar las puertas al presidente de la República para que, digamos, concrete esa disposición constitucional, ¿no? De manera que yo creo que los mecanismos están ahí,
¿no? En la Constitución, en el Código. Yo me he preguntado también si es que habría necesidad de una intervención del legislador, por ejemplo, para que el tribunal convocara a todos los que tienen algo que decir para concretar políticas más específicas en el caso Laboroya, por ejemplo. En alguna sentencia el tribunal encomendó, me parece que fue el caso de la ONP, el cumplimiento de la sentencia, el seguimiento, dice el tribunal, lo notificó a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entiendo que la Defensoría del Pueblo había levantado un informe para decirle que las cosas no van bien, ¿no? Pero luego, ¿qué pasaría si el tribunal en pleno decide vamos a mirar todas aquellas sentencias en donde hemos hecho alguna exhortación o donde hay problemas, digamos? Claro, el problema serio de esto es que a lo mejor no tienen ni los recursos ni el tiempo suficiente para empezar a vigilar todo lo que debe haber, porque se podría seguramente hacer un gavetero de sentencias que están esperando ser ejecutadas, ¿no? Pero sí creo que hay que pensar en mecanismos de implementación, y no todo lo que ha ordenado el tribunal es fácil de cumplir, esto también es verdad. Si uno piensa, por ejemplo, todo lo que se ha tenido que hacer hasta que se cumpla parcialmente, se está intentando cumplir con el caso del FONAVI, uno se da cuenta de la cantidad o de la complejidad de cuestiones que a veces decide un tribunal constitucional. Claro, sí pienso, coincido también con César creo que era, o Johan, que planteaba esto, estará en manos, se podrá esperar de todo esto de un juez de primera instancia, ¿no? Los jueces de primera instancia, cuando se han puesto firmes, han hecho cosas importantes, ¿sabes? Tampoco es que el tema es que quieran hacerlo y que estén dispuestos a pelear, digamos, que esto es un poco lo que se exige, ¿no? Juan Manuel preguntaba sobre la razonabilidad, ¿no? Y decía que yo he puesto un caso fácil, ¿no? Claro, el problema es que definir en abstracto la razonabilidad es complejo. Es un mandato que no puede ser, digamos, concretado así, sería muy arriesgado, más arriesgado de lo que yo me he propuesto en esta tarde, ¿no? Y yo creo que lo que sí está detrás de esto es cómo entendemos la cosa juzgada. Y creo que hay dos aproximaciones, como casi en todos los derechos fundamentales. O si lo entendemos como un mandato inexorable, como una regla, o si lo entendemos como un principio que acepta modulación. A veces cuando nos referimos a la cosa juzgada, pensamos que es una cosa inamovible, y la práctica y la experiencia nos demuestra con N casos, de que no es así. Yo solamente pensaría que recuerden el caso de las azucareras del norte. Claro, es un exceso de limitación seguramente a la cosa juzgada, pero ahí hay una intervención del legislador, que si se ejecutaban todos esos fallos que habían perdido, que estaban pendientes de ejecutar las azucareras, se acababa el norte, se quedaba sin empleo y nos íbamos, digamos, al descalabro total, ¿no? O sea, un conflicto social complicado de afrontar. Entonces, lo que el Tribunal Constitucional ha estado es aceptando, digamos, que se postergue en el tiempo, hasta que, me imagino, en algún momento habrá que ponerle fin a eso. Entonces, la razonabilidad, lo único que quiere indicar es la contrapartida a esta idea de pensar de que la cosa juzgada es una orden que de todos modos hay que cumplir de manera inexorable, cuando la práctica más bien muestra que no siempre ha sido así. Y creo que... yo sí creo que claro, no hay que pedirle mucho al tribunal, porque lo podemos, digamos, no hay, es un bien demasiado de lujo, digamos, como para arriesgarlo, enfrentándolo a los poderes que no son a veces del todo civilizados en nuestros contextos, ¿no? Entonces, cuando pienso de que el tribunal debería implementar todas sus capacidades para lograr el cumplimiento de sus sentencias, estoy pensando en que debe desplegar capacidades de interacción con otros poderes también. Por ejemplo, en el seguimiento y la supervisión de sus sentencias, me parece que con iniciativa legislativa también cuenta el tribunal como para pedirle al legislador que intervenga. Seguramente habrá más legitimidad, pese a que podría hacerlo con el marco normativo actual, pero nada obsta de que, o nada impide de que el tribunal pueda mandar un proyecto de ley pidiendo algunas facultades adicionales para poder concretar mejor o ejecutar mejor sus fallos, ¿no?
Así que podría ser abrir un espacio de diálogo, creo yo, que haría mucha falta y le haría bien, creo yo, al tribunal. Muchas gracias.